Hola, gente hermosa. Volvemos aquí en Torno al Fuego. Eugenia Osorio y Gabriela Álvarez. Hoy conversaremos un poco sobre la libertad, atreverse a ser libre. Un poco digo porque es un tema, como nos hemos dado cuenta, Eu y yo preparándolo y viviéndolo, que da para muchos ángulos y muchas perspectivas. Y a manera de poder empezar a hilarlo, cabe primero decir que vamos a hablar desde lo que estamos transitando, desde lo que estamos viviendo. Como le compartió Eugenia, para mí la libertad no es un estado final, es un estado en tránsito, y justamente ayer reflexionando sobre ella, decía, bueno, para mí la libertad es poder desprenderse de todo concepto y definiciones y permitirte ser un ser en tránsito. De mi experiencia, o por lo menos hasta donde he llegado, no es algo que pueda encarnar de manera absoluta y definitiva, sino que es un proceso dinámico. Y bueno, no sé cómo lo vivirá otra gente o la gente más iluminada, pero yo creo fervientemente que es dinámico y que no es un estado que tú llegas y te quedas inmóvil, porque de eso se trata estar vivo, ¿no? El estar vivo son picos, son ondulaciones, son movimientos. Y voy a comenzar por un ejercicio que nos invitamos Eu y yo a hacer cada una con la libertad, eh, o buscando y escribiendo sobre qué nos evoca la palabra libertad o qué nos evoca ser libres. Para mí lo primero que viene es espacio. Yo cuando pienso una imagen que me muestre lo ser libre, me viene una imagen de una película, que es una de mis películas favoritas, se llama, en favorita y se me olvidó, la de estar enamorados con un ángel. La original es alemana, en esta que es un ángel que se enamora Alas de... de la libertad, de Wim Wenders. Sí, No. exacto, esa es la original, del ángel que se enamora de una humana y él finalmente decide dejar todos sus ventajas de ser ángel para volverse humano, y están juntos, viven ese momento fabuloso y después ella se muere. Pero hay un momento en la imagen, en la película hollywoodense, donde Meg Ryan está en la bicicleta, andando en la bicicleta y abre y expande sus alas. Para mí la libertad evoca espacio, evoca ligereza, evoca despojarse de cosas, y justamente es lo que he sentido estos últimos días, confrontada justamente en los momentos en mi vida donde estoy confrontada con lo que parece ser, no sé, restrictivo o darme contra un muro, es cuando he podido conectar con la mayor de mis libertades. Explico. En este caso más reciente, yo decidí hace 3 años, en búsqueda de ser libre, o en esa sed que he tenido en mi vida, de ser libre, de ser libre, de ser yo, en mi caso. Decidí hace 3 años dejar el trabajo que tenía, el camino profesional que había recorrido, bueno, y después también después no, en el paralelo todo ese camino a buscarme y a ver quién era yo, quién soy yo, qué quiero ser yo. También pues me divorcié, me separé, y paradójicamente la vida me respondió, me dio la oportunidad de tomar esa invitación y buscar eso que supuestamente al principio digo, bueno, mi total libertad, ¿no? O sea, dejé el trabajo, se me abrieron las puertas para poderlo dejar, económica, eh, fáciles. Bueno, finalmente se dio todo para poder vivir sola con mi hijo, y ha sido todo un tema, ¿no? Porque fue como que la vida me dijo, bueno, acá tienes toda tu libertad y ahora qué vas a hacer. Y resulta que, bueno, yo de cierta manera también, un poco al estilo del joven o el adolescente que dice, me quiero ir a mi casa porque yo quiero hacer lo que me dé la gana, pero no ha pensado también lo que implica hacer lo que quiere hacer la gana, es ser un buen gerente y manejar bien tus recursos, saber con qué recursos cuentas, conocer tus límites, conocer hasta dónde puedes llegar. Entonces sí, lo había pensado un poco mejor porque, digamos, ya tengo 46 años y no 16, pero no tan bien. Entonces, bueno, han pasado muchas cosas, he aprendido muchísimo en el camino, y lo último ha sido que he estado, bueno, probando como todo emprendedor, crear cursos, buscar clientes, buscar cosas, y el último curso que creé, que hice con muchísimo amor para mujeres y todo, lo promocioné, lo hice, lo escuché, me he aliado, he pensado, bueno, todas las estrategias que te dicen, y pues
No tuve que suspenderlo porque no se inscribió muchísima gente y otra vez sentirme como en el punto inicial, frustrada. Vienen las evaluaciones de que no sirvo para esto, si no sirvo. Y justamente en ese punto fue que el sábado encontré al hacer espacio dentro de toda esa frustración, al decirme, pues no sé. Aparte, al darme cuenta, ser honesta, también yo creo que la libertad conlleva a un momento de honestidad radical con uno mismo, la honestidad que uno es capaz en ese momento de hacer con uno mismo y darme cuenta, bueno, o sea, yo he construido este nuevo camino con la mejor de las intenciones de ser libre, pero lo estaba construyendo con paradigmas anteriores. Es decir, como mi mente funcionaba como en el pasado, yo necesitaba tener reflexiones exteriores o muestras exteriores de que estaba haciendo algo. Es ser coach o ser maestra de Qigong y formarme en esto y tener un diploma y hacer esto y tener mi negocio y los clientes. Así que estaba convirtiendo lentamente mi camino nuevo con el nuevo paradigma basada en ideologías antiguas y quizás, tampoco lo sé, pero es la interpretación que le di el sábado pasado, es la manera de la vida de decirme, oye, no quiere decir que no sirvas para el coach, o no quiere decir que no puedas volver a ser ingeniero, o no quiere decir nada de eso, ni que si soy buena, que si soy mala, ninguno de los juicios. Eso lo piensa. ¿Quieres construir esto que estás diciendo desde tu ser auténtico, de liberarte, de ser libre con paradigmas viejos? No. Y fue tan fabuloso porque dentro de mi incertidumbre, que todavía no tengo claro bien cómo va a continuar, dentro de reconocer mis limitaciones, dentro de reconocer mi imperfección, dentro de todo eso me he sentido súper poderosa y liberada. Y en la conclusión que llegué, bueno, mientras todavía no sé bien la forma que todo esto va a dar, porque está como en el momento en que todo es posible, en el momento de un nacimiento, ¿no? Voy a hacer lo que sí disfruto. Y bueno, eso es este espacio con Eugenia, el libro que estoy escribiendo de poemas y lo que sí disfruto, y de ahí volver a hilar. Y bueno, eso es parte de lo que para mí es libertad. No sé, Eu, si tú quieres compartir de tu lado. Bueno, lo que observo es como el camino de la menor resistencia a veces, ¿no? O sea, Ujú. también eh, no estamos en disposición siempre de encargarnos de confiar, de soltarnos y asumir todas las consecuencias que implica eh, reconocer que todo lo que suceda va a ser tu responsabilidad, ¿no? Porque necesitas cambiar ese punto de vista para que la siguiente vuelta de tuerca, cuando los escenarios parezcan repetirse, tú por lo menos tengas la libertad de observarlos desde otra apreciación, ¿no? Porque no sé qué va a pasar ahora, porque no lo he vivido antes, tendría que ser de otra manera distinta a la que soy para que estos nuevos, o abrazar esos nuevos paradigmas es realmente obligante o yo puedo vivir siendo como soy. O sea, es como, son muchos cuestionamientos. Pienso que el pensamiento crítico y el cuestionamiento es una de las cosas que nos permiten no ser presos nosotros mismos de las concepciones rígidas que tenemos, sino decir qué tan real es esto que he heredado, o sea, este pensamiento de que haciendo la vida que hice, obtuve la aprobación de mis padres, o yo inconscientemente buscando su aprobación, entré en un esquema de estar conforme con eso. Nadie me exigía realmente eso, yo introyecté ese patrón y ahora que me amo más y que no voy a pasar mi amor propio por la aprobación ajena, ¿qué me está quedando de esa desnudez de ese concepto? O sea, me puedo amar tanto como para no tener que dar explicaciones a nadie de si mi vida es funcional o no según los patrones que otros manejan. Entonces siempre es como podemos ser libres de la mirada externa, pero principalmente nosotros somos los que hemos llevado esa mirada externa a nuestro interior para evaluarnos y somos ese juez terrible de nosotros mismos donde vamos a cercenar nuestra libertad incluso si eso atenta contra la pertenencia, el orden o lo conocido. Entonces, movernos en la incertidumbre es tener esa certeza en la vida de decir, bueno, yo me estoy descubriendo a mí misma desde esta nueva visión que tengo,
¿Y qué es lo que ha cambiado? Si la conciencia siempre ha sido la misma, o sea, siempre ha estado ahí como esa capacidad de observar, de ser ese observador neutral de lo que acontece, quizá yo no estaba dándole participación a ese observador tanto como lo estoy haciendo ahora, porque ahora lo valoro más, ahora valoro esa neutralidad a la que me lleva para no ser tan dura ni tan blanda, sino encontrar una manera de relacionarme conmigo y con el mundo que me permita descubrir cuál va a ser mi manera. Porque Ujú, eso de que no es definitivo, es que no es definitivo, o sea, estamos cercados por muchos condicionamientos, pero como dice Víctor Frank, ¿no? La última libertad en todo caso es decidir qué hago con todas esas cosas que están allí, que yo percibo como reales, porque incluso se manifiestan en un tipo de sufrimiento físico, ¿no? Es como ujú, si no tuviese la capacidad de moverme, aún así sería libre. Si no tuviese la capacidad de salir de un espacio donde radicaría la libertad, ¿no? Entonces es como puedo sentirme limitado aún teniendo muchísimas condiciones a mi favor, o aún no teniendo muchas condiciones a mi favor, puedo disfrutar de ampliar ese mundo interno que no tiene límites. ujú. Entonces, allí es donde, cuando hablas de espacio abierto y de sensación de libertad, a mí me viene ese vacío en la conciencia que genera todas las posibilidades y que todo lo contiene, que es como bueno, hay una incertidumbre, o sea, está todo contenido como en potencia, pero nada ha sido, y sin embargo yo me puedo dejar estar ahí, ¿no? Estar un momento en nada tiene que suceder para que yo me sienta conforme o inconforme, sino que observo, ¿no? Ujú. Para mí esa es una de mis libertades, o sea, permitirme ir a ese silencio y luego sí tomar las decisiones que tengo que tomar en el mundo, pero ya desde un espacio donde, bueno, lo que yo soy, nadie me lo puede quitar, lo inamovible del ser, nada lo puede cambiar. Entonces esa es la base firme, la certeza de que, bueno, que eso me hace entrar en una confianza y sí, me puedo equivocar con mis decisiones o las decisiones que tomo pueden no ser las mejores incluso para mi cuerpo, me puedo obligar a hacer algo en determinado momento sin escuchar las señales de los límites y decir, otra vez, inconsciente, o sea, en inconsciencia o en mi mayor conciencia me he equivocado. Entonces, ¿qué es realmente una equivocación? Bueno, es esa experimentación y soy libre de experimentar en este plano y en esta vida qué cosas sí me conducen a sentirme en paz, tranquila, feliz, conforme, y va a haber otras con las que de pronto no estoy obteniendo satisfacción, tranquilidad, o sea, entonces voy a tener las dos cosas, voy a tener un abanico de cosas, entonces es como moverse con esa realidad, ¿no? Lo que uno hace, que la vida sea, eso es como, algunas cosas van a depender solamente de ti y otras no tanto, ¿no? Entonces, un movimiento ahí de Sí, observación. de conversación, ¿no? Yo siento estos Exacto. días que hemos estado preparando este tema, de hecho en el canal de Telegram que creamos para En Torno al Fuego compartí ese pensamiento de John O'Donoghue con respecto a la humildad, que es uno de los elementos para mí que trae el tránsito hacia la libertad o con aspiración a la libertad, la humildad, que es ese estado de receptividad, de escucha, él lo llama de tu arcilla o de tu humus, para poder estar en esa conversación, ¿no? Que a la final se compara lo que tú compartes, ese silencio, ese vacío, esa nada, se compara a la descripción del elemento agua en el sistema de los 5 elementos o de las 5 fases, que es uno de los pilares bueno, con lo que se construye la ideología del taoísmo también y de la medicina china. El agua es el elemento que se ha dicho que está más cercano al Tao, y justamente es interesante que en él yace, o la emoción que se le asocia es el miedo, la incertidumbre, la oscuridad, lo que no vemos, pero también del poder estar presente en él emerge la sabiduría, el coraje, la fuerza de voluntad, es ese estado de potencial.
y es ese balance en el eje entre el agua y el fuego, ¿no? O sea, el agua es el máximo yin, el máximo sería lo denso, ¿no? Ese equilibrio que hay entre lo que viene en lo celestial, que es el máximo yang, el fuego, y el máximo yin, que es el agua, donde conoces tus límites, y que al conocer los límites, paradójicamente para mí, lo que ha sido mi experiencia, no desde lo intelectual ni desde el análisis solamente, sino del sentir, cuando te sientas en ese estado de silencio, de vacío total, de incertidumbre, de no saber y dices, bueno, esta es la realidad mía en este momento, ocurre increíblemente la paradoja de que los límites pueden volverse fluidos, moverse y los puedes trabajar. Y alrededor de ellos, no quizás yendo a lo más extremo, alrededor de ellos puedes empezar a expandirte. Para mí es parte de justamente el soltar el miedo al miedo. A veces usamos tantas estrategias para no enfrentarnos al miedo que nos sobrecargamos, nos indigestamos. Por ejemplo, el ocuparnos en exceso, el estar sobreestimulados, el huir de nosotros mismos, el huir o como yo estaba haciendo de cierta manera, ¿no? En mi afán, uno lo puede ver de afuera y bueno, sí, claro, estoy emprendiendo, es importante tener un plan, es importante hacer, o sea, ejecutar cosas, probarlas, pero desde dónde las hago, cuánto me estoy llenando con esos planes para no sentarme conmigo y reevaluar desde qué fuente, desde qué agua, desde qué pozo estoy alimentando todos esos planes. Y lo maravilloso de La adaptabilidad, ¿no? Como la imagen sí, del agua de, bueno, se va, podemos ver ese obstáculo como una roca, pero entonces la uh-huh, podemos bordear porque exacto, existen otras alternativas que no estamos contemplando y en esa fluidez podemos de pronto, el obstáculo no deja de existir, pero podemos reevaluarlo al punto de saber que está ahí ese límite justamente, pero encontrar como una relativización de ese límite, ¿no? exacto. Y ahí es donde Confiar. lo que tú planteas del pensamiento crístico es muy importante. El sentarte y decir, bueno, ¿cuánto de esto es lo que yo estoy llenando mi espacio de cosas innecesarias? ¿Cuánto de esto es el obstáculo real? ¿Cómo lo limpio? ¿Cómo lo purifico? ¿Cómo purifico esa vivencia, esa mirada? Y cómo convivo con ese límite. Sí, bueno, creo que cada quien tendrá su concepción de lo que es ser libre, pero cuando puedes estar como despojado de todo, sentirte desnudo y aún así ver una fortaleza inmensa en eso, y yo creo que es un punto o una muy buena señal de que de alguna manera eh, estás cercano a contactar con la propia libertad, porque es como, bueno, evidentemente no se trata de querer ser omnipotente y entonces darse golpes contra las situaciones por querer cambiarlas, porque entonces mi libertad me debería garantizar o permitir algo. No, es justamente eh, que la realidad es como es y bueno, la abrazamos, ¿no? Porque es la interpretación que hago de las cosas la que principalmente me lleva a sufrir. Entonces, si en mi sistema de creencias yo rigidizo mis juicios y no cuestiono de dónde vienen esos juicios, porque muchos son automáticos, entonces, más bien cuestionarlos y despojarse de ellos o transformarlos, que es ese laboratorio que venimos hablando de por qué voy a ser tan dura conmigo misma si en mi proceder las cosas no están siendo como creo que deben ser, que no quiere decir que las descarte, sino que las revalúe, las retome desde otro sentimiento. Entonces, claro, teníamos otras palabras allí, bueno, justamente lo que era ser libres, quería decir que conociendo esos límites nos responsabilizábamos sobre cómo conducirnos en la vida, pero que eso también nos tenía que llevar a un estado de confianza, porque no es querer tener control sobre el pequeño escenario que yo puedo, que conozco, con lo que puedo moverme, sino también es permitir que esa agua fluya hacia lo desconocido, abriéndose a opciones y posibilidades de como que uno también tiene que dejar que la vida los sorprenda, ¿no? Porque si quiero
de antemano prever cómo es todo ese escenario por el que el agua se va a desplazar. Me voy a asustar en el momento que sea una caída y que se precipite y que esté en un proceso donde aparentemente hay ruido, aun cuando más adelante el agua vaya a entrar en un remanso. Entonces esa imprevisibilidad del agua es también parte de esa libertad, supongo, la libertad de ver lo cambiante de las cosas sin entrar en un pánico así de, ay, ¿ahora qué? Bueno, nos puede pasar, ¿no? O sea, siempre hay un escenario donde a veces uno dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O ¿para qué quiero esta libertad si todo lo que tengo que asumir, o sea, es, ¿para qué es esta libertad? O sea, cuando asumo que todo es mi responsabilidad y que yo lo estoy generando, ¿hacia dónde me conduce eso, no? O sea, Mm. ¿la libertad para qué, Gab? ¿La libertad para qué? Es una buena pregunta. Y antes de pasar a la libertad para qué, yo siento, o ha sido parte de mi proceso también, puede resultar paradójico, pero estamos hablando, imagínense, estamos hablando de libertad y a la final también de aceptar límites y de aceptar nuestra naturaleza. De, o sea, es un juego para mí entre aceptar eso y además también aceptar que nada es permanente, todo está en eterno cambio, incluso nuestra naturaleza, incluso nuestros límites. Pero en el momento puntual, a veces el aceptar tu naturaleza, me acordaba hoy del poema de Rilke sobre el cisne que te leía el otro día, o pensaba en el cuento del patito feo. El cisne fuera del agua parece un ser torpe, poco elegante, caminando, no sabe moverse, ¿no? En el suelo, en lo sólido. Pero una vez que toca el agua, que fluye con él, es uno de los seres más sublimes, elegantes y exquisitos de observar. A veces nos forzamos a una naturaleza que creemos que tenemos que ser en ese momento y que no estamos en eso. O estar en un ciclo en el que no estamos. Nosotras las mujeres que vivimos de ciclos, o sea, más en contacto, los hombres también, pero nosotras es más patente quizás con todo eso, la aparición o la desaparición o todo de la menstruación. A veces el forzar, a mí me pasa, ¿no? O sea, el forzar en un ciclo en el que no estamos crea frustración y te roba de esa libertad que tienes en ese momento de ser. Y después, ok, ¿libertad para qué? Porque suena así como un poco atractiva, ¿no? La libertad que algunas personas hemos tenido alguna vez en la vida era la libertad quizás adolescente, por ejemplo, cuando yo me abrumaba en mi casa y no me gustaban las reglas ni los límites de mi casa, siempre subía sonando las escaleras, zapateando y chillando y pegando gritos que me iba a ir a vivir a Liechtenstein, ¿no? Y en ese momento sonaba así como, sí, porque voy a hacer lo que me dé la gana. En ese adolescente era, voy a hacer lo que me dé la gana, y todavía en el adulto fue el hacer lo que me dé la gana. Entonces, hacer lo que me dé la gana, ¿para qué? Y hace unos años escuché a Guillermo del Toro, el director de cine mexicano, decir, y fue una frase que se acaba conmigo, decir que el éxito es poder cagarla en tus propios términos. Al principio, cuando la escuché, fue desde esa mirada no tan saboreada y tan digerida de la libertad de sí, para hacer lo que me dé la gana, porque ya no quiero que mi jefe o que no sé quién diga o qué tal. Con el tiempo me he dado cuenta que el cagarla en tus propios términos significa recuperar tu autonomía, tu poder personal y tu responsabilidad sobre tus actos. Y por eso asusta. Asusta porque después no hay cómo decir, o sea, el año pasado que yo ya no tenía mi trabajo como empleada, no tenía mi pareja aquí en la casa, llegó un momento que todavía estaba aquejándome de los mismos padecimientos, porque había muchos padecimientos que son internos. Hay cosas que son de la situación externa. Es verdad que ahora tengo libertad de tiempo, manejo mi tiempo como yo quiero, estudio lo que me llama la atención, esa libertad. Pero la de los padecimientos que yo no había trabajado en mí todavía estaban presentes. ¿Y qué pasó? No tenía ya más nadie que decir, es que este es mi jefe menganito, sutanito, y mi colega menganita no sé quién, o que mi expareja no me deja hacer esto. Y ahí fue, justamente ahí está el elemento de agua, el sentarte con tus miedos y perder el miedo a verte como eres. El perder el miedo a verte como eres y lo que desconoces de ti, y ahí está la parte esa sabrosa y deliciosa, decir, bueno, vamos a ver qué me muestra más la vida, qué soy. Yo, por ejemplo, hace 5 años no me hubiese imaginado que estaría hoy en día terminando mi poemario y escribiendo poemas.
si bien es cierto que escribí toda mi vida y que he escrito, no me permitía esa parte de mí. No hubiese vivido esto, no me lo hubiese permitido. Y lo interesante es que no fue con eso en lo que yo me enfoqué, no dejé mi trabajo para decir me voy a convertir en escritora. Pero de todas las cosas que han fluido mejor en esta etapa, ha sido el escribir poemas, que fue en donde yo no puse toda mi vehemencia de concepto. Entonces, ¿libertad para qué? Para cagarla en tus propios términos y Ah, permitirte ser imperfecto. Esa sería mi respuesta en estos momentos, justamente así. Y para ti, Ew, ¿libertad para qué? sí, va un poco por ahí, ¿no? Yo había anotado que uno podía ir como libre de equipaje, ¿no? En todo Ujú, caso, como decidir qué llevar, porque eh, es como, bueno, si soy el responsable, no tengo que inculpar afuera, al principio se puede generar como un susto, no, pero finalmente pienso que habituándose a ese nuevo territorio realmente es como entender que te has quitado realmente una carga de encima, ¿no? O sea, un gran peso. Entonces es como libertad para escoger con qué quiero hacer este viaje y con qué no. O sea, en todo caso un poco bueno, depurar las creencias, ¿no? Esto me ha funcionado, me ha servido y se va a transformar. O sea, en la medida que yo lo camine, se va a tomar, va a transformarse. No, ujú, nada se va a quedar rígido, pero por lo menos es salir de las estructuras mentales rígidas y cuestionar las que mayor peso tengan en la vida. O sea, es por lo menos permitirse mirar con ese pensamiento crítico que es tan fundamental para la libertad, ¿no? Estábamos aquí una pequeñita cita que decía más allá del bien y del mal, ujú. nos estaba hablando, bueno, justo había marcado la página y creo que la volví a desmarcar, pero hablaba del ser verdaderamente libre. Si quieres, mientras la consigo aquí. Eh, bueno, el ser humano libre es aquel que ha sometido sus valores a juicio crítico y puede concluir que sus juicios le pertenecen a él y no él a sus juicios. Ujú, Bueno, un poquito eso, ¿no? Porque es como en esa obediencia de decir, esto fue lo que se me transmitió y en ningún momento me lo cuestioné hasta que entré como en una crisis y me fracturó, o sea, como la historia bueno, ¿por qué sigues repitiendo esto? No, es que mi abuela lo hacía así, pero no tenía ningún sentido, ningún fundamento, era solamente como, entonces yo pienso que uno debe someter este, a cuestionamiento eh, los conceptos, las cosas, ¿no? Para generar como un dinamismo. O sea, en todo caso, la elección que tome, bueno, no me puede paralizar, ¿no? Y hablábamos un poco del cuento de Michael Ende, de la prisión de la libertad, donde se tenía una cantidad de opciones que eran unas puertas en las que aparentemente la disyuntiva era solo una te va a conducir al camino, a la salida. Entonces, esta persona se paraliza de la equivocación, ¿no? O sea, y tomar libertad para qué? Para entender que no hay equivocaciones, que en esa experimentación, en esa libertad que yo me doy de vivir, yo tomo cada experiencia como ese experimento donde, bueno, esto no resultó tan agradable, aquí sí sentí que me expandía y fluía. Entonces es como, y lo tomo con toda la humildad, justamente de decir, bueno, va a haber cosas con las que yo me sienta como en una coherencia, porque mi cuerpo, mis sentimientos están acompañando esto sin mayor resistencia, y otras incomodidades las tendré que atravesar porque no es ser libre de quitándose el compromiso de sentir lo que se siente. O sea, si surge esa incomodidad, pues la aprecio, la pondero, la siento y la valoro y bueno, no tenerle miedo al sufrimiento, al dolor también, porque es como parte de la experimentación aquí, ¿no? Entonces no es solamente porque soy libre me quiero despojar.
automáticamente, dejarlo a un lado, que desaparezca, porque entonces no estaría contemplando la realidad con todos sus valores, y como dice Camus, creo, ¿no? La realidad no se hace por supresión. Es decir, uno no puede quitar un término de la realidad para solamente pretender vivir en el otro, y también eso es libertad de que no me engaño, vivo con lo que hay, lo vivo, y, y cuando no funciona, perfecto también, ¿no? O sea, es como, bueno, qué maravilla. Y si funciona, bien también. Entonces creo que soy libre de decir, bueno, ya no me enjuicio ni me culpo cuando las cosas no son como quiero, ni como creo que deberían ser, ni como, porque entonces me quito ese peso de tener que convertirme en algo que no soy por lo que creo que debería ser. Ujú, Y me quedo con la parte de ser, eso que se me ha dado ser, más allá de los debería, los podría, los quisiera, más allá de todo eso, ¿no? Entonces ujú, pienso que esa es mi libertad para tomarme más plenamente con todos los matices de mi ser sin tanto juicio. ujú, ujú. Y me encantó eso cuando dices todos y cuando es integrar, ¿no? Y cuando no es una cosa de yo agarro solo las partes que me gustan. Y justamente volviendo a hablar en el balance entre el agua y el fuego, ¿no? A la final el fuego, el órgano que rige el fuego, que tiene 4 órganos, es el corazón, y el corazón se dice tanto en el taoísmo y en el sufismo que es el órgano o ese lugar donde podemos contener la paradoja, lo paradójico. El órgano y el agua, o sea, además también lo bonito de la analogía con el agua, que se habla de la humildad del agua. El agua no discrimina entre lo alto, lo bajo. El agua recorre tanto montañas como lo más profundo de la tierra. No discrimina en si es un terreno bonito o no me gusta, o si me gusta, lo contiene todo. Y después también se amalgama con ese fuego hermosísimo y lo trae al corazón donde lo podemos contener todo, el horror y la belleza. No se trata, como dices tú, de no sentirlo más, no. Y la ecuanimidad, todas esas virtudes, la ecuanimidad, la compasión, todas las virtudes que se le atribuyen a trabajar tu corazón, al camino del corazón, no tienen que ver con la indiferencia, sino con el poder comprender que todo forma parte de mí y de todo el terreno que estoy recorriendo, y poder convivir con él y hacer y ser en fluidez, en receptividad, en apertura y en diálogo vivo, porque eso es el estar vivo en el corazón, conteniéndolo todo, incluyéndolo todo, ¿no? Sí, Y en honor a pensaba, la verdad de esta realidad, hay que abrazar el dolor, ¿no? El dolor sí, de estar vivos, de existir, sí, y saber discernir entre esa esencialidad de las cosas que me duelen y aquellas a las que yo puedo dar una dimensión de relativizarlas también un poco, ¿no? ujú, Porque cuando uno va quitando capas, uno descubre que motivos que tenía antes para generar como un escenario de mucho drama ya no lo son tanto, ¿no? ujú, Pero eso es algo que uno va caminando, y aún así hay pequeños e infinitos dramas con los cuales ser compasivo, porque la personalidad va a jugar su papel. O sea, no se ujú. trata de negarse que uno ha construido esos puntos de inflexión donde el choque con circunstancias te genera, ¿no? Como mucha reactividad. Pero por lo menos yo ahora disfruto más incluso de esos pequeños dramas. Es como, ay, esto está pasando, y me observo y lo disfruto, y ya, como que cuando entiendo y le doy su lugar, eso cede, y es como esa agua que no va a perder su cualidad de no moverse, porque el riesgo del agua cuando se paraliza es que ya empiece un poco a perder su pureza y sus cualidades, porque independientemente de, como tú dices, sigue siendo agua, mantiene su esencia, pero ¿qué podría dañar la esencia del agua? Una situación como de permanencia. De hecho, con las enfermedades se habla un poco así, ¿no? Nosotros podemos experimentar muchas emociones dentro de cada uno de los reinos de la medicina china, por ejemplo, como la emoción de cada órgano,
pero la permanencia excesiva en una de esas emociones es lo que estanca la energía del órgano y por lo tanto genera una sintomatología. Ujú. Entonces pienso que es mucho más saludable para nosotros decir, bueno, en este momento agoto un poco esa emoción porque no me la estoy negando, me estoy dando el permiso de sentirla. Entonces yo siento que cuando uno se da el permiso de sentir lo que siente, eso no genera una resistencia, sino que entonces cede. Sí. Y ahí hay como esa también es parte de conocer nuestro mecanismo como seres humanos, es lo que nos va a permitir esa libertad. O sea, si yo conozco esos límites, que mi vida realmente funciona en un nivel básico, componiéndose de estas cosas, yo puedo darle un dinamismo a la vida. Y bueno, no es pretender que el escenario cambie radicalmente, sino es ese pequeño viaje. Es ese pequeño viaje donde quizá voy a transitar un agua en una pradera por mucho tiempo antes de que esa pradera se convierta en una vereda de llegar al mar o cualquier otro escenario. O sea, yo a veces no, o sea, son procesos que no, por eso esas fórmulas de vender una transformación automática, bueno, no, no funcionan, ¿no? Porque pues son procesos, ¿no? Podemos vivir como una sensación de éxito y de plenitud y de total sinergia con el mundo y realización, pero eso tiene un periodo de ser, o sea, no es un estado que permanezca, o sea, sencillamente pasa y llega a otra cosa, entonces... o sea, no es que la meta a ser feliz esté lejos, no, está aquí. Yo puedo estar completamente satisfecha, feliz con este momento presente y bueno, moverme entre eso, ¿no? Y luego sentirme como en vacío, en carencia y cometer el error de querer ir a llenar ese sentimiento con algo o no. Entonces es como, pero lo observo que es un poco como la naturaleza cíclica de los estados, ¿no? Ujú. De ese recorrer el agua a diferentes escenarios. Exactamente. De hecho, cuando te escuchaba pensaba en algo también sobre la libertad, que es ese poder de estar en el aquí, en el ahora. Justamente al perderle miedo al miedo o al perder miedo a las equivocaciones, a la ansiedad, dejamos de estar atrapados o en lo que pudo ser, o sea, en el pasado que ya no fue, o en el futuro que no sabemos cómo es, y en tomar la decisión equivocada. Cuando yo lo veo en mi propio camino, todos estos momentos que me he paralizado el miedo terrible, que me han desconectado de vivir la plenitud, incluso en momentos con, qué sé yo, el año pasado con dolor de 8 meses o dolor de cabeza, justamente lo que más tortuoso fue, no fue el dolor de cabeza o las cosas, sino todo ese tipo de miedos y de estar perdida en el pasado, con reproches del pasado o con miedo de, como si esta es la última decisión que va a marcar toda mi vida y si me equivoco va a ser lo peor que pase, ¿no? Y te pierde la libertad de poder permitirte vivir realmente el presente con lo que es y sentirte pleno. Y si te parece, leo hay un capítulo Sí, sí, en el el Tao es Tao, el recordador del presente más, el recordador del presente. que yo en estos días Comparte. le pregunté al Tao sobre la libertad, o sea, sí leo yo el Tao Te Ching, no lo leo en orden, sino que medito, me quedo en tranquilidad en algún momento pequeño y abro el Tao para que me hable. Y entonces me compartió el capítulo número 35 y dice, em, aquella que está centrada en el Tao puede ir a cualquier lugar que lo desee, sin peligro. Ella percibe la armonía universal, incluso en medio de gran dolor, porque ella ha encontrado paz en su corazón. La música o el olor de buena comida puede hacer que la gente se detenga y disfrute, es decir, los estímulos. Pero las palabras que llevan hacia el Tao, que indican hacia el Tao, parecen ser monótonas y sin sabor, no nos parecen tan atractivas. Pero cuando tú miras, que digo, cuando tú buscas por ellas, no hay nada para ver.
cuando tú te detienes a escuchar para las indicaciones a ir hacia el Tao, hacia esa armonía, no hay nada para escuchar. En cambio, cuando lo usas, es inagotable. Y es ese, bueno, todo lo que hemos estado compartiendo para mí, ese, ¿no? Cómo aprender a estar en el agua, en esa oscuridad. El fuego tiene que ver mucho en la medicina china con todos los estímulos, ¿no? La búsqueda de experiencias, de estímulos. De hecho, si uno tiene un fuego en desbalance, te puede llevar a las adicciones, ¿no? Porque quieres llenar, justamente ese es el otro extremo, quieres llenar el no estar en el vacío con estímulos exteriores. Y no quiere decir, lo hablábamos Eugenia y yo. Y a los riesgos, o sea, adicción a la adrenalina con deportes extremos, o sea, una falta de la sensación de límite. Y de conectar con la plenitud dentro de la calma, ¿no? Y lo que conversamos tú y yo con nuestra experiencia personal en este camino de la libertad y de ser nosotras y de todo esto que aparentemente hay como una soledad, a veces se vuelve, o sea, sí, no muy atractivo. Hablado así de esta manera pareciera no muy atractivo porque es más atractivo si la libertad fuese algo pomposo, que todo el tiempo esté em, saliendo estrellitas, que puede pasar, pero gran parte de esas ocurre en esos silencios, en esos pequeños momentos, en esos momentos donde te sientas contigo, eres honesto, y después puedes tallar en una carcajada donde eres capaz de reírte de tus propios dramas. O sea, yo a veces me doy cuenta de todos los dramas que yo me creo la historia. O sea, de verdad, mamita. Eh, eh, y hay momentos, bueno, más difíciles, pero es justamente ese balance, ¿no? Entre, para mí, de, Claro, y la película es tomar esos roles haciéndolos interesantes porque es como, claro, la narrativa que ha ganado te hace pensar que entonces es como esa libertad para hacer una cantidad de cosas que a los ojos del mundo se llevan los aplausos, ¿no? Es como, oh, esto es lo que representa una vida exitosa, llena de muchas experiencias, ¿no? Logros, actividad. Y bueno, cada uno tiene la posibilidad de tomar los escenarios que quiera, porque desde esos escenarios uno también puede ser muy útil a muchos seres y ser el representante de que eso es posible. O sea, encarnar ese tipo de vida de una manera plena nos dice mucho, ¿no? Pero no ha sido el camino de todos. O sea, el camino, o sea, algunos nos vamos como por sendas un poco más estrechas, vericuetosas, o sea, es como que el agua ha fluido de otras formas y es hermoso también. Es hermoso también, pero no tiene ningún tipo de publicidad, no vende. O sea, serían como las películas con las tomas de contemplativas, ¿no? Que es un cine que la gente no quiere ver o que no está educado para ver, pero que también así tiene como su una película de poesía. Wong Kar-wai. No sé si Sí, viste una película que se llama In the Mood for Love. ok, no la he visto. ¿No la has visto? No. Es de ese tipo como de películas porque es muy suave, todo, no hay ese cosas espectaculares de Hollywood. Sí, yo en realidad ahorita que te escuchaba pensaba, y pensando un poco también, qué sé yo, en Buda, ¿no? Como vivió él, que vivió todo. Yo creo que no es el asunto de si eres capaz de manifestar o no. O sea, yo hace 3 años cuando decidí dejar mi trabajo, en un mes había firmado el contrato para poderlo dejar. O sea, eso puede ser, yo lo podría vender como si mi capacidad de manifestación, y estoy convencida de eso. Pero no es eso, es que cuánto te dejas definir por eso externo, cuánto pierdes tu autoridad para cagarla en tus propios términos, y puedes vivir en todos esos escenarios mientras tú no creas que eso eres tú. Ese es el Claro, asunto, ahí la porque libertad, no exacto, identificas. y es lo que me pasó ahorita recientemente, cuando me di cuenta, yo otra vez estoy cayendo o sea, yo viví, sí, sigo siendo ingeniero, sigo siendo todo eso que fui, estudié un doctorado, gracias a Dios tengo todo un montón de conocimientos, me han sido súper útiles, todo eso, pero entonces estaba volviendo a caer en la misma narrativa y no, o sea, ¿por qué aprendo? A mí me encanta leer y aprendo y estudio y filosofo y doy gracias que tengo internet, que tengo esta oportunidad de hacer este programa contigo, todas esas cosas, pero no voy a volverme yo misma a ponerme los barrotes de nada
autodefiniéndome con nada. O haciendo que eso defina mi valor, o cuando estaba pensando, bueno, nadie se inscribió a mi curso, entonces no sirvo para nada, o a nadie le interesa lo que hago, o yo qué sé. No, bueno, sí, puede ser una oportunidad para ver, para revisar mi comunicación, para revisar mis intenciones, para revisar si de verdad yo quiero hacer esto, pero no que dejar que eso defina mi dignidad, mi valor como persona, mi derecho a ocupar un espacio en el mundo. Por eso esa imagen de abriendo los brazos, es decir, todos ocupamos un espacio esencial en este mundo, cada quien tiene su puesto en este mundo, quizás vamos cambiándonos de puesto, quizás un poco así como la silla caliente, no tengo ni idea, pero que ninguna de todas estas vivencias nos aparten de lo que realmente es el amor. Bueno, y también te compartí en estos días el Corintios 13, que dice, no importa cuántas lenguas yo hable, no importa cuántos libros me haya leído, no importa cuánto conocimiento, porque al final lo que queda es el amor. Si no tengo amor, no soy nada. Y es verdad. Si no tengo amor, si no tengo esa capacidad del fuego de mi corazón que complemente todas las paradojas del mundo, si no tengo la capacidad de escucharme, de abrazarme, de incluso en mis imperfecciones, en mis equivocaciones, volverme a abrazar y mirarme con compasión, no hay nada. Entonces, a la final, para mí ese de cagarla en tus propios términos es volverme a mirar y decirme, wow, me amo, merezco estar aquí en este juego de la vida. La vida, o sea, cada quien tiene su creencia y yo la respeto, Dios, la vida, lo que sea, la Pachamama me puso aquí, me creó, porque no me creé yo, me dio la oportunidad aquí, a mí, a Eugenia, a quien sea, porque todos tenemos algo fabuloso para este tablero, o para este río, o para los distintos ríos. Todos merecemos estar aquí, nada de lo que tú hayas logrado, ni porque hayas sido el que ha viajado más, que ha tenido más experiencia, o haya sido una persona que vive toda la vida en su casita, humilde, sembrando. Somos fabulosos. Entonces esa para mí es la libertad última, de no dejemos definirnos más ni definamos a los demás en función de nada de eso. Sí, es Y de la que pudimos libertad de ser correr. libres de ser lo que verdaderamente somos, ¿no? Que es la última libertad. Entonces, bueno, Exactamente. Y del con amor. eso nos Y bueno, quedamos, ¿no? Para este programa como sentimiento de que es esa invitación a desnudar, porque muchas veces definir que eres pasa por desnudar que no eres, ¿no? Porque han sido esa falsa identificación con cosas que, y bueno, es un proceso que caminamos todo el tiempo y movible, como yo digo, o sea, siempre cambiante, pero tenemos un referencial, que es ese referencial, ese valor por la vida, el ser amor, y es lo que nos va referenciando. Ujú, ujú. bueno. Gracias, Gaby, por esta hoguera bonita que nos ha brindado para Gracias a hoy. ti también, Neu. Qué bonito conversar contigo. Y aquí seguimos. Les recordamos que el 7 de mayo nosotros queremos empezar a caminar en un grupo más pequeño, en Zoom, transitando distintas tradiciones ancestrales eh, para practicarlas no solo intelectualmente, sino en el cuerpo y en el espíritu. Y estaremos publicando de nuevo en el canal de YouTube, y aquí pondré el cartel abajo en la información de este video sobre ese programa que estamos lanzando sobre ancestralidad para seres urbanos. Bueno, Sí, un están todos besote, invitados a compartir. Gracias. Hasta un otro beso, momento. un beso para todos y seguimos aquí andando en torno al fuego. Chao. Chao.